que nos da para meditar su palabra. Los invito a ver sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hoy tenemos la Cena del Señor y vamos a considerar brevemente este pasaje. Filipenses, y vamos a considerar, vamos a meditar sobre dos andares contrastados que encontramos en Filipenses capítulo 3. Dos andares contrastados, y vamos a leer en Filipenses capítulo 3, desde el verso 15, en el nombre de Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y agradecemos al Señor por la lectura de su palabra. Confiamos que el Espíritu Santo arrojará luz a lo que vamos a meditar en esta tarde. Y como dijimos, en este pasaje encontramos dos andares contrastados. Encontramos en el verso 16 uno y en el verso 18 el otro andar. Dice el verso 16, sigamos una misma regla. Y otra versión dice, andemos según la misma regla. ¿Sí? Y en el verso 18 dice, por ahí andan muchos, dice que son enemigos de la cruz. Dos andares distintos, y traducido del griego usa dos palabras que se traducen andar. En el verso 16 una palabra griega que es stoichen, que significa andar derecho, andar derecho. Sí, en el verso 16 la palabra griega quiere decir andar derecho, pero en el verso 18 usa otra palabra griega que se traduce andar, es la palabra peripatio en griego, pero esta palabra significa andar alrededor, pasear, discutir filosofía. Andar alrededor, pasear, discutir filosofía. Y esto va directamente relacionado con lo que hemos aprendido hace unos domingos atrás acerca de Glon, rey de Debir, el vociferador que era rey, dice, de la rueda del destino. Y así el diablo tiene engañado a muchos que dan vuelta sobre su misma sombra, podemos decir, y nunca avanzan. Y acá no estamos hablando en el verso 18 de impíos, no estamos hablando de gente que no conoce a Dios, sino que justamente por eso el apóstol Pablo llora, ¿sí? Porque son creyentes. Y dice el estudio, tal vez muchos formados bajo el ministerio del apóstol Pablo. Pero dice, ellos andan así, dando vuelta nomás, como Israel en el desierto, sin avanzar en su vida espiritual, sin avanzar en la carrera. Pero estos dice que andan así alrededor nomás y nunca tienen avance, nunca tienen desarrollo espiritual, nunca tienen crecimiento. Y por eso en ellos no hay expectativas de ganar la carrera. En esta clase de creyentes que andan dando vueltas así nomás en su camino, no caminando recto, firme hacia adelante, como vamos a meditar, dan vuelta en su camino escuchando la voz del enemigo y no la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, dice dos andares distintos. Y en el verso 16 tenemos un andar muy distinto, andar derecho, dice. Andar firme, un paso firme hacia adelante. Y el apóstol Pablo viene hablando acerca de correr la carrera, pero no solamente correr por las dudas, sino correr con el fin de ganar.
y con ese objetivo dice olvidar ciertamente lo que queda atrás, desechando lo que tal vez en otro momento para él era valioso, que el mundo juzgaba valioso. Entonces se animaba a estimarlo por basura para ganar lo mejor del Señor. Y teniendo eso en mente, hace la recomendación en el verso 15 y dice: todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Sí, todos los que somos perfectos. Y el apóstol Pablo no está siendo presuntuoso, no está siendo vanidoso, no se está jactando de sí mismo por sus logros, por las cosas que dejó atrás. No por eso él dice: yo ya soy perfecto. Sí, el apóstol no está hablando de perfección de vida, no está hablando de perfección de humanidad, sino de lo que está hablando el apóstol Pablo por perfección es de la actitud de corazón. Un corazón sincero. Todos aquellos que somos sinceros, dice el apóstol Pablo. Y él dice: dejé muchas cosas atrás, pero no está diciendo que él es perfecto, que ya alcanzó todo. Creo que ninguno de nosotros podemos decir así, que seamos perfectos. Está a la vista que no somos perfectos, tenemos muchas fallas, muchos errores, como decimos, está a la vista. Pero lo que muy pocos pueden ver, o podemos decir uno solo puede ver, es nuestro Dios, y ese es nuestro corazón. Entonces la actitud de nuestro corazón determinará si somos perfectos delante de Dios. Por eso él mismo declaró de David: un varón conforme a mi corazón, un varón con un corazón perfecto delante de Dios. Y el apóstol Pablo podía decir con toda seguridad esto, porque así como declara la palabra de Enoc, y podemos leer en Hebreos capítulo 11, dentro suyo había una seguridad, ¿sí? Dentro suyo él estaba muy tranquilo, él estaba muy seguro, porque su deseo era agradar a Dios. Él no estaba tratando de engañar, no estaba tratando de vender otra cosa que no sentía en su corazón. Y así dice el estudio: tal cual Enoc, así mismo el apóstol Pablo tuvo la confirmación por medio del Espíritu Santo en su corazón de que estaba agradando a Dios. Qué lindo, hermano, cuando tenemos esa seguridad en nuestro corazón de que estamos agradando a Dios. Y dice Hebreos 11, verso 5: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio en sí mismo de haber agradado a Dios. Enoc estaba convencido de que Dios estaba bien agradado con su andar. El apóstol Pablo estaba convencido, estaba seguro que su ministerio y su vida era grato, era agradable delante de Dios. Imagínense cómo no va a decir los que somos perfectos, los que somos sinceros, dice: esto mismo sintamos. Y hermano, como dijimos, muchas fallas tenemos cada uno de nosotros, no podemos presumir de ninguna clase de perfección en nuestra vida, sin duda estamos aprendiendo muchas cosas todavía, pero lo que nos une y que lo que nos puede ayudar a ir adelante juntos es sentir una misma cosa, es tener el mismo amor por nuestro Señor Jesucristo, tener el mismo amor por la verdad. El mismo amor por la obra nos ayudará a ir adelante. Dice: por eso, todos los que somos perfectos, todos los que tenemos un corazón dispuesto para Dios, esto mismo sintamos. Sí, puede haber muchas diferencias, sí, pero en cuanto al Señor, hermano, no hay lugar, no hay admisión para tener distintas opiniones de nuestro Señor Jesucristo y de la verdad que estamos recibiendo. Entonces, si tenemos un mismo sentir, dice, iremos adelante. Y recalca el estudio, dice, no estamos corriendo contra nuestro hermano, sino que corremos lado a lado. Y hace poco escuchábamos acerca del amor, y el amor dice que también quiere que su hermano alcance lo mejor del Señor. No quiere que su hermano se quede sin alcanzar.
Y escuchábamos ayer un testimonio de un joven que es un testimonio que se repite entre todos los que alguna vez pasaron por la escuela. Cuando estamos allá queremos que todos los que están acá conozcan lo que es lo que estamos recibiendo nosotros. Y ese es el amor divino, ese es el amor que quiere que los suyos alcancen lo mejor del Señor. Pero note lo que dice, sintamos una misma cosa, y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios. Sí. Dice, nosotros tenemos que estar de acuerdo. En cuanto al servicio, en cuanto a la obra del Señor, tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que sentir una misma cosa, juntos hacia adelante. Y dice que hay un motivo por esta petición. Y vamos a leer en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. El verso 5 dice, vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y estamos hoy reunidos para celebrar juntos la cena del Señor, la cena de comunión, en la cual recordamos, hermanos, la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y también anunciamos su pronta venida. Y su pronta venida está mencionada acá como luz y día. Dice, nosotros somos hijos de luz e hijos del día. Sí. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que nos vayamos con el Señor cuando Él venga a buscar a su esposa. En ese llamado, en ese son de trompeta, que cada uno de nosotros subamos con el Señor. Ese es el plan que Dios tiene. Ese es el por qué Dios nos trajo hasta este lugar. Sí, porque dice somos del día. El apóstol Pablo le está hablando acá a los fieles de Tesalónica, santos crecidos, santos que se estaban preparando y que anhelaban la venida del Señor Jesucristo. Entonces dice, no somos de la noche ni las tinieblas. Y llama noche y tinieblas al tiempo de tribulación que va a venir sobre la tierra. Y no es el plan de Dios que ningún hijo suyo participe ni un segundo de la tribulación. No es el plan de Dios. Pero tristemente va a haber un grupo, la gran parte de la iglesia va a permanecer un tiempo más en la tierra, un tiempo en la noche. Sí, va a permanecer un tiempo en la noche. Pero dice el apóstol, nosotros no somos de la noche, nosotros somos de la luz. Somos hijos de luz e hijos del día. Por eso dice el verso 6, por tanto, no durmamos como los demás santos soñolientos, nos recalcaba nuestra maestra. Santos que están dormidos a la voluntad de Dios, al plan de Dios, y están entretenidos y velando por las cosas del mundo, por las cosas naturales. Dice, si no velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y esta salvación mencionada acá se refiere a escaparnos o salir antes de que comience la noche. Sí, ese deseo de escuchar la voz del Señor cuando llame a su esposa, dice, viene a ser para nosotros como un casco que protege nuestra mente. Y hay una coraza de fe y amor que protege nuestro corazón de todo dardo del enemigo, de todo dardo de este mundo, de todo dardo, hermano, que quiera detener nuestra marcha en el camino del Señor. Por eso, como decimos, la perfecta voluntad del Señor es que ninguno de sus hijos se quede en la tribulación. Y ese debe ser nuestro sentir. En esto debemos estar de acuerdo. Imagínense si cada uno de nosotros nos ponemos de acuerdo y decidimos para nosotros mismos ser parte de la primera fila. Nos vamos a poner a pensar qué cosa tenemos que cambiar en nosotros y entre nosotros para que ninguno de nosotros quedemos en la tribulación. Ese es el plan de Dios. Y la buena noticia es que Dios hizo provisión para que eso suceda.
por medio del Señor Jesucristo. Entonces dice, sintamos una misma cosa. Los santos corredores tienen este mismo sentir, este mismo deseo, y puede haber inconvenientes. Por eso rogó por Evodia, rogó por Síntique. Sí, porque estaban sirviendo juntas al Señor y hubo problema, parece, en el medio. Pero son santos corredores que tienen el propósito de no quedar ni un segundo en la tribulación. Y no es precisamente para evitarse el sufrimiento, no, sino para estar, hermanos, en la presencia del Señor y no perder un segundo de ese privilegio que está preparado para los fieles. ¿Qué le parece poder sentir, que podamos sentir, que el Señor nos despierte? Muchas veces nos encontramos más entre el grupo, o me encuentro más entre el grupo de los santos soñolientes que entre los que están velando. Pero por eso la palabra viene para llamarnos, para despertarnos, para que podamos tomar una decisión hoy. Hoy es el día de oportunidad, hoy es el día que el Señor nos preparó para esto. ¿Qué le parece? Cena de comunión es lo que vamos a celebrar en esta tarde. Y también dice, si otra cosa sentís, dice, Dios, el Señor mismo va a revelar. A veces hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos, hay cosas que, como decimos, nos hacen ruido, hay cosas que pensamos distinto muchas veces, pero dice la seguridad de los sinceros es que Dios les va a revelar, que Dios le va a mostrar verdaderamente cuál es el camino, que Dios mismo le va a dar la respuesta. Por eso dice, si alguna otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero esto es solamente para los que tienen un corazón sincero para con Dios, dispuesto a obedecer, dispuesto a ser consolado, dispuesto a ser corregido. Así es el corazón sincero delante de Dios. Y esto es, hermano, lo que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, por medio del poder de su palabra y del Espíritu Santo. Entonces dice que Dios mismo es el que nos va a revelar. Si es que somos sinceros y sentimos y tenemos algún pensamiento, algún sentir, Dios mismo nos va a revelar. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, primera carta a los Corintios, capítulo 4, primeramente les había dicho, dice, el espiritual discierne o entiende todas las cosas, pero él mismo, dice, no es comprendido por nadie, no es discernido de nadie. Pero también dice el apóstol Pablo en el verso 3 del capítulo 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y el apóstol Pablo estaba tranquilo porque sabía que amaba al Señor y que si otra cosa él sentía, el Dios mismo le iba a revelar. Por eso dice, el que me juzga es el Señor, el que me va a corregir, el que me va a mostrar si estoy equivocado. Yo estoy andando en mi sinceridad, dice el apóstol Pablo. Por eso también sabía que los niños corintios no iban a entender muchas de sus actitudes, muchos de su proceder, y eso no inquietaba al apóstol Pablo. Y a veces nosotros, por falta de crecimiento, decimos, sí, pero se burlan de mí, sí, pero critican mi ministerio, sí, se enojan porque predico fuerte, se enojan porque predico despacio, porque hablo rápido, porque hablo lento, por cuantas cosas, y ya nos desanimamos. Escuchamos esas voces y nos desanimamos. Pero el sincero, el que ama al Señor, dice, el Señor mismo me va a mostrar si tengo que hablar más fuerte, si tengo que hablar más despacio, si tengo que ir o si tengo que venir. El que me juzga es el Señor. Qué lindo poder tener ese trato con el Señor, esa seguridad en nuestro corazón. Pero bueno, para esto hay que tener un corazón dispuesto para Dios, un corazón sincero, tener un corazón perfecto para con Dios. Y dice el estudio, en cuanto a si otra cosa sentimos, dice esto también os lo revelará Dios. Dice, debemos permanecer en la misma posición. Luego, si nuestro examinador halla algún defecto en nosotros, nos lo notificará
a su debido tiempo. Debemos seguir adelante. Como decimos, a veces que dejamos nuestro camino, dejamos nuestro ministerio, dejamos de congregarnos porque alguien dice o porque alguien no dice. Pero lo importante es lo que Dios dice. Dice, tenemos que seguir firmes con un corazón dispuesto. Y dice, si nuestro examinador halla algún defecto en nosotros, Él nos va a notificar. Lo vamos a sentir en nuestro corazón. Y así andamos, así tenemos que marchar con la ayuda del Señor. Y por eso dice el verso 16, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y acá está el andar. Dice andar según la misma regla. Porque verdaderamente muchas cosas sentimos en nuestros corazones. Muchas veces está el desaliento, muchas veces está el dejar las cosas del Señor, pero está el apóstol Pablo alentando a los corredores a seguir adelante, a no detenerse. Y a veces, como decimos, hay distintos pensamientos, hay distintos criterios, hay cosas en medio nuestro, y dice, a su tiempo el Señor les va a mostrar, usted siga nomás, siga. Usted piensa así, bueno, siga adelante, no deje el camino. Porque cuando dejamos de congregarnos, entonces ahí sí ya perdemos mucho. Primero dejamos nuestro ministerio. Entonces al dejar nuestro ministerio ya nos da vergüenza que nuestros hermanos nos pregunten cuando nos ven, entonces dejamos de congregarnos. Y así es el trabajo del enemigo en nosotros. Cómo trabaja en nuestra mente, cómo trabaja en nuestro corazón. Pero dice el apóstol Pablo, usted es sincero, dice, siga, si siente otra cosa el Señor le va a revelar, siga adelante. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. A veces decimos que ya no hay más fuerzas, que ya no hay más ganas, pero dice el apóstol Pablo, de la manera en que usted alcanzó victoria en su vida, de esa manera es que tiene que correr. De esa manera es que tiene que seguir sirviendo al Señor, de la manera en la que usted fue feliz con el Señor. En la manera en la que usted tuvo victoria, en la manera que usted sintió libertad en su vida, esa es la manera, es conforme a las reglas de la gracia, la manera en la que alcanzamos victoria si hemos alcanzado alguna vez. Cuando dejamos de alcanzar victoria es cuando nos desviamos, hermanos, de la manera de nuestro Dios. Entonces nos dice, pero de la manera en que hemos llegado, dice, o que hemos alcanzado ese primer lugar, dice el estudio. En la manera en que hemos avanzado, en la manera que hemos adelantado, de esa manera tenemos que seguir. Debemos recordar, hermanos, cómo fue el trato del Señor con nosotros. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos decir, como dice el mundo, tratar de motivar, tratar de influenciar, muchas cosas. Pero solamente el Señor, hermano, nos puede convencer. No sé si alguno tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje acerca del tribunal de Cristo que se dio en el cursillo, muy hermoso, y hay dos palabras que resaltaban mucho, y una palabra era arrepiéntete, y la otra era poder examinarnos. ¿Qué le parece? Arrepentirse y examinarse, porque hay un punto, dice, hasta donde hemos alcanzado victoria, dice, debemos continuar de la misma manera. Y si hoy nos sentimos, hermanos, lejos del Señor, debemos reconocer en qué punto nos hemos desviado del camino para encontrarnos cómo nos encontramos en esta tarde. Tal vez venimos afligidos, venimos por compromiso, venimos sin ganas. Y muchas veces en nuestra adoración se nota, en nuestro servicio se nota cómo nos encontramos. Y dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? Y está hablando a la iglesia de Éfeso, que había comenzado bien, que trabajaba, que tenía obras, pero en un momento, dice, dejó a su primer amor. Sí, y dice el estudio, abandonar el amor preeminente hace cesar las obras preeminentes. Sí, abandonar el amor preeminente hace cesar las obras preeminentes. Un amor preeminente quiere decir un amor que tiene el primer lugar, algo que tiene el primer lugar sobre todas las cosas, lo más importante, lo más valioso. Y dice, ese amor produce obras preeminentes. Y muchas veces nosotros tenemos obras nomás, ¿sí? Pero la palabra dice, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer en qué punto hemos fallado, en qué punto nos estamos desviando, en qué punto no estamos reconociendo, hermanos, lo que el Señor quiere obrar en medio de nosotros. Sí. Y ahí entra otra vez el otro andar. Dice el verso 18 de nuestro pasaje, ya para ir terminando, andan por ahí, dice, los enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo. Y como dijimos, es un título pesado, un título fuerte para un hijo de Dios, llamarle enemigos de la cruz de Cristo. Pero este enemigo de la cruz de Cristo se resume en aquellos que no aceptan la provisión de la cruz para su vida. Aquellos que no aceptan lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, en cierta manera están haciendo una enemistad contra la cruz de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Cómo mira Dios? Cuando no queremos aceptar nuestra sanidad divina, estamos, dice, atentando contra la cruz de Cristo, porque por su llaga fuimos sanados. Y a veces decimos, sí, pero yo oro, pero no me sano. Sí, pero en nuestro corazón estamos creyendo que Dios nos puede sanar. Esa es la actitud de un corazón sincero, que aunque no vea, cree. Que aunque no ve, declara la palabra de Dios, porque está escrito. Entonces ora y le pide a Dios, aumente mi fe para creer. Ayuda a mi incredulidad, le dijeron al Señor Jesús en una oportunidad. Pero a veces nos rendimos directamente y creemos que la enfermedad tiene que ser normal para nosotros, pero no. Así piensan los enemigos de la cruz de Cristo. Lo que dice la cruz de Cristo no hizo provisión para esto. A veces no queremos participar de la cena del Señor y estamos yendo en contra de la provisión de la cruz de Cristo. Ahora sentado a su diestra Él está. Sí, cantábamos en la alabanza, sentado como un fiel sumo sacerdote que intercede por nosotros, porque Él sufrió lo mismo que nosotros, entonces puede entendernos. Y si nos arrepentimos o si nos examinamos a nosotros mismos, como se va a leer sin duda en la palabra, vamos a tener plena libertad de participar y estaremos de acuerdo con la cruz de Cristo. Y hemos meditado, si alguna otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Y dice la hermana que el Señor no va a escatimar en revelarnos nada, el Espíritu Santo no va a escatimarnos en revelarnos nada de lo que nosotros necesitemos para que podamos correr esta carrera en victoria, para que no dejemos de aprovechar lo que la cruz de Cristo ganó para nosotros. Y dice el Espíritu Santo está plenamente interesado en revelarnos a nosotros todo el plan de la redención. No sé si alguna vez se puso a pensar lo que es el plan de la redención. Yo no logro entender todavía lo que es la redención. ¿Cómo sí o sí tenía que ser ese plan? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo? Y la otra vez cuando orábamos, así sentíamos, si Dios hubiese elegido a un hombre para que venga y tome el lugar de toda la humanidad, así sea Abraham, así sea David, imagínense, tuvieron sus fallas, subieron sus errores, hubiésemos sido condenados, imagínense, no tendríamos oportunidad, solo el Hijo de Dios podía ocupar ese lugar. Entonces Él necesitaba un cuerpo, y está declarado en la profecía, me preparaste cuerpo.
Solamente el Señor podía venir y ocupar nuestro lugar. Un cuerpo como el nuestro no hubiese soportado los azotes. Ustedes, no sé si alguna vez muchos han sentido ese pico de presión que parece que le van a estallar las venas, parece que le va a explotar la cabeza porque sube la presión. Y eso le estaba pasando al Señor Jesucristo. Y si Él no hubiese tenido un cuerpo santo, su cuerpo natural no hubiese soportado la tortura de la cruz. Tenía que ser el Hijo de Dios el que venga a ocupar nuestro lugar, porque Él no iba a fallar. Dios podría haber elegido un ángel, el más vigoroso, el más fuerte, pero por la palabra conocemos que aún los ángeles fueron corrompidos. Imagínense si Dios mandaba al mejor de sus ángeles. El mejor de sus ángeles era un tal Lucifer. Imagínense lo que sería de nosotros. Pero no, el plan de la redención descansaba sobre los hombros del Amén. He aquí el Amén, el que en la eternidad pasada le dijo a su Padre: yo voy a ir a morir por la humanidad. Me voy a achicar tanto para caber en el cuerpo de un bebé. Voy a nacer y me voy a hacer siervo. Y voy a sufrir el desprecio. Y voy a tener la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano, a raíz de toda esa obra hecha en la redención, hermano, nosotros hoy no podemos bajar los brazos. Hoy no podemos decir: la cruz no tiene provisión para mí. Fue un plan perfecto que el Señor diseñó. Cuando el enemigo se plantó frente a la cruz y miró y dijo: ¿cómo me pudo haber pasado esto? ¿Cómo se me escapó la victoria? Estaba el Hijo de Dios, el autor de la vida. No podía ser retenido jamás por la muerte. Y todo aquel que miraba un cuerpo llagado, un cuerpo desfigurado. Y si hoy miramos la cruz, vemos un cuerpo que brota salud para nosotros. Vemos al Señor Jesucristo dispensando salud. Vemos al Señor Jesucristo dispensando victoria, ahí colgado entre la tierra y el cielo. Eso es la redención. Vemos en la cruz, hermanos, la solución para nuestro problema en esta hora. Para que podamos sentir gozo, hermano, otra vez de seguir en el camino del Señor. En esto en que hemos llegado, ahí vamos a continuar. ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo hemos tenido gozo abrazado, hermano, del Señor Jesucristo? Vamos a tomarnos del Señor, porque el mismo Señor hoy nos dice: he aquí, vengo pronto. Vengo pronto, dice el Señor. Ya morí en la cruz. Al tercer día resucité y ya falta poco para que venga otra vez. Retén lo que tiene. Retén lo que has alcanzado. Seguí por ese camino que falta poco para que yo venga. He aquí un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nosotros declaramos con fe en el nombre de Jesús, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, hermano. Si usted alcanzó victoria hasta esta hora, en el nombre de Jesús, ese es el camino, hermano. El que lo ayudó no fue ningún hombre, hermano. El Señor jamás tampoco fue el que lo defraudó. El Señor jamás le engañó. Nosotros le engañamos a Él, pero así, hermanos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, hoy decía el estudio del Tribunal de Cristo, hoy es el tiempo en el que nos están calificando. Hoy, hermano, se está determinando en qué lugar estamos, si en la primera fila o en la segunda fila. Pero sobre todo, hermano, Dios está mirando nuestro corazón y por eso tenemos tiempo. Si no, el Señor ya hubiese venido, la esposa ya se hubiese ido y muchos de nosotros hubiésemos quedado. Pero Dios tiene paciencia, por eso retarda su venida todavía, porque nos está dando un poco de tiempo. El juez está mirando con sus ojos de fuego, se está paseando en medio de cada asiento y está pesando los corazones. Si estuviera mirando nuestra perfección, no hay chance, pero está mirando tu corazón, está mirando mi corazón y ahí el Señor ahora está trabajando y nos dice: sigamos adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, hermano, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, agradezco en gran manera por esta oportunidad y agradezco, hermano, por la obra de la cruz,
por esa obra redentora, hermano, que el Señor nos ayude a estar de acuerdo con la cruz, hermanos, a aprovechar los beneficios y a no declarar derrota, porque eso dice, hacen los enemigos de la cruz. Pero nosotros, hermanos, somos redimidos por la sangre de Cristo y tomamos nuestra victoria en el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.